La sala de prensa de la Casa Blanca estaba abarrotada. Periodistas de todo el mundo levantaban sus micrófonos y cámaras, esperando la última palabra del presidente más impredecible de la historia moderna. Donald Trump, el presidente en funciones, se encontraba en el podio con el sello presidencial frente a él. El emblema de los Estados Unidos brillaba bajo las luces de las cámaras. Su traje impecable, corbata roja y expresión confiada exudaban poder. A su lado, Kanye West ajustó sus gafas de sol, analizando la sala con una extraña sensación de alerta. Algo se sentía diferente esa noche. Trump levantó la mano, listo, para concluir la conferencia con su última respuesta, cuando una voz infantil y aguda rasgó el silencio. «Tú eres mi padre». El tiempo se congeló. La sala, antes llena de ruido y preguntas, se sumió en un silencio sepulcral. Las cámaras se giraron de inmediato hacia la fuente de la voz. Cerca del frente, de pie entre los periodistas y el personal, un niño había aparecido. Un niño latino, de piel morena y ojos marrones penetrantes, miraba fijamente al hombre más poderoso del mundo. Parecía absolutamente convencido de lo que decía. Trump parpadeó confundido. La sala estaba tan en silencio que solo se escuchaban los disparos de las cámaras. Los periodistas se miraron entre sí con incredulidad. Luego, el caos estalló. ¿Quién es este niño? ¿Esto es una estrategia política? ¿Está diciendo que es hijo del presidente? La expresión de Trump se endureció. Abrió la boca, tal vez para negarlo, tal vez para reírse. Pero no salió ninguna palabra. Los agentes del servicio secreto reaccionaron de inmediato, avanzando para contener al niño. Pero antes de que pudieran tocarlo, levantó una mano pequeña y firme y dijo con calma: «He venido a cumplir mi destino». Sus palabras atravesaron el aire como una cuchilla invisible. Los agentes vacilaron. Los periodistas contuvieron la respiración. Kanye cerró los puños. Algo dentro de él le decía que esto no era una farsa. Trump, con los ojos abiertos de par en par, sintió algo que nunca había experimentado en su presidencia: incertidumbre. Y entonces, las cámaras cortaron la transmisión. Semanas antes, lentos en cielo sobre Washington, D.C. estaba cargado, como si presintiera lo que estaba por suceder. En algún lugar de la ciudad, en lo más profundo bajo las calles bulliciosas, se celebraba una reunión donde ningún micrófono podía escuchar. La sala era amplia pero intimidante. Las paredes eran oscuras y sin ventanas, el aire denso con una tensión silenciosa. 5 figuras estaban sentadas alrededor de una mesa de mármol negro, sus siluetas apenas distinguibles bajo la tenue luz de una lámpara central. Nadie tenía nombres allí, porque los nombres eran innecesarios. El momento ha llegado. La voz pertenecía al mayor de ellos, un hombre cuyas arrugas albergaban secretos que ningún libro de historia se atrevía a registrar. «¿El niño está listo?», preguntó otro, un británico con un traje impecable, cuya presencia imponía un peso invisible en la sala. La única mujer en el grupo cruzó las piernas lentamente y sonrió con un gesto de suficiencia, sus ojos penetrantes brillando en la penumbra. «El niño ha sido preparado para este momento desde antes de nacer. Conoce la frase, sabe qué hacer y, lo más importante, cree en ello». Un breve silencio se instaló. Luego, un hombre más bajo y robusto vaciló antes de hablar. «¿Y Trump? ¿Él lo sabe?». El anciano sonrió con una calma casi paternal, como un profesor admirando a un estudiante que aún no entendía la lección. «Trump siempre ha creído que llegó al poder por mérito propio, pero siempre supimos que solo era una pieza del tablero». La mujer encendió un fósforo lentamente, prendiendo un cigarro. «¿Y si no reacciona como esperamos?». El británico dejó escapar una risa seca. «Lo hará. Siempre lo hace». Silencio. Entonces, por primera vez en la reunión, alguien dudó. «¿Y Kanye West?», preguntó uno de los hombres, con un leve temblor en la voz. La mujer exhaló una fina bocanada de humo antes de responder. «Él cree que está aquí por voluntad propia, como todos los demás».
Pero el anciano no parecía convencido. Se quedó callado por un largo tiempo. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Kanye West, repitió en voz baja. Hay algo sobre él que aún no entendemos del todo. La mujer arqueó una ceja. ¿Qué cosa? Él no respondió. El tiempo pasó en silencio hasta que el británico se enderezó y habló con frialdad. Si algo se sale de control, lo manejaremos, como siempre lo hemos hecho. Las figuras intercambiaron una última mirada. Entonces el anciano se puso de pie, apagando la lámpara con un solo movimiento. En la oscuridad, todos sabían que el mundo ya había cambiado. De vuelta al presente, Casa Blanca. Trump seguía inmóvil, sus ojos fijos en el niño. Los flashes de las cámaras explotaban a su alrededor, pero él no veía nada. La voz del niño resonaba en su cabeza. Tú eres mi padre. Sintió algo que nunca había sentido antes. No era miedo, no era vergüenza. Era una sensación fría y profunda, como si una pieza faltante de un rompecabezas acabara de encajar en su lugar. El tiempo parecía desacelerarse. Entonces Kanye West se movió. Sintió que algo estaba mal, algo familiar. Era como si ya hubiera visto esta escena antes, pero desde otro ángulo. No sabía cómo, pero en el fondo, algo le decía que este momento no era una coincidencia. El niño sonrió, como si supiera lo que Kanye estaba pensando. Y entonces, las cámaras cortaron la transmisión. Casa Blanca. Minutos después, el salón seguía sumido en el caos. Los periodistas gritaban preguntas. Los agentes de seguridad intentaban retirar a la prensa. Los asesores susurraban frenéticamente, tratando de controlar la situación. Pero en el centro de todo, Kanye West permanecía en silencio. No apartaba la vista del niño. Lo había visto antes, o al menos, eso sentía. Había presenciado muchas situaciones extrañas a lo largo de su vida, pero esta era diferente. Una sensación de déjà vu se instaló en su mente. Algo dentro de él le decía que este momento ya había ocurrido. La sensación era tan fuerte que por un instante sintió que estaba fuera de su propio cuerpo, observando la escena desde otro ángulo. Entonces, el niño le habló. Tú me recuerdas, ¿verdad? Kanye sintió que el aire se volvía pesado. No lo recordaba. Pero al mismo tiempo, sí. Intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Un lugar fuera del tiempo. Abrió los ojos. Estaba en otro sitio. Las paredes eran blancas, interminables. No había puertas ni ventanas, solo un vacío inmenso. Y alguien estaba sentado frente a él. No era Trump, no era el niño, era él mismo, un Kanye mayor, con arrugas en el rostro. Su versión más vieja lo miraba con compasión. Necesitas despertar, Casa Blanca. Presente una voz lo sacó de su trance. Kanye, ¿estás bien? Un periodista lo miraba con preocupación. Respiró hondo y se forzó a concentrarse. El niño seguía ahí, mirándolo fijamente, con una leve sonrisa en el rostro. Kanye se estremeció. Algo iba mal. Entonces, sin previo aviso, las luces se apagaron. El salón quedó envuelto en una oscuridad absoluta. Gritos, el sonido de cristales rompiéndose, y en medio de todo, la risa del niño. Su voz se escuchó entre susurros. Está comenzando. Las pantallas de la Casa Blanca se encendieron de golpe, mostrando imágenes en secuencia, documentos, cifras, nombres, secretos. Los secretos de la Casa Blanca, los secretos de Trump, los secretos de Kanye West. El pánico se apoderó de la sala. Las luces parpadeaban. Los guardias de seguridad intentaban restablecer el control. Algunos periodistas forcejeaban con los agentes tratando de capturar las imágenes en las pantallas. Pero Kanye no se movía. Su rostro estaba iluminado por el resplandor de los monitores. Y en la pantalla, una foto. El niño. La misma cara. Los mismos ojos. Pero la imagen parecía antigua. Otro documento apareció. Fecha de nacimiento. Desconocida.
Lugar de origen. Clasificado identidad biológica. Inconclusa. Las cámaras continuaban disparando flashes mientras el servicio secreto intentaba apagar los monitores. Pero ya era tarde. Trump dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido. ¿Quién dejó entrar a ese niño? Nadie respondió. Uno de los agentes de seguridad habló por radio. No hay registros de su entrada. Ninguna cámara lo captó ingresando a la Casa Blanca. Kanye sintió un escalofrío en la espalda. El niño no solo no debería estar ahí. Era como si nunca hubiera entrado. Trump miró a Kanye. Esperaba una respuesta, pero Kanye no tenía ninguna. El niño volvió a sonreír. ¿Ahora lo entienden? La puerta de la sala se abrió. 4 hombres con trajes oscuros entraron, sin identificación. Sus rostros eran inexpresivos. El más viejo de ellos miró directamente a Trump. «Señor presidente, necesitamos hablar. Ahora». El niño miró a Kanye una última vez. «Todo está comenzando». Y luego, desapareció. Kanye miró a su alrededor. El caos continuaba, pero algo cambió. Nadie hablaba ya del niño. Era como si nunca hubiera estado allí. Trump entró en la sala de reuniones de la Casa Blanca, acompañado por los hombres de traje oscuro. Se sentó en la cabecera de la mesa, su rostro aún tenso. El más viejo de los hombres sacó un expediente negro y lo deslizó hacia él. «Señor presidente, hay cosas que nunca debió saber, pero las circunstancias han cambiado». Trump frunció el ceño. «¿De qué están hablando?». El hombre mantuvo la mirada firme. Su presidencia nunca fue cuestión de voluntad, fue cuestión de necesidad. Trump se inclinó hacia adelante. «Explíquese». El hombre abrió la carpeta. Trump vio los documentos. Fotografías antiguas. Una de ellas llamó su atención. Mostraba una sala similar a aquella, pero la fecha decía 1957. En el centro de la foto, un hombre que se parecía demasiado a él. Trump levantó la vista. «¿Es un montaje?». El hombre negó con la cabeza. «No, señor. La foto es real, pero el hombre que ve ahí no es usted». Sin embargo, su vida fue moldeada para seguir su mismo camino. Trump hojeó los documentos, fechas, transcripciones, registros de presidentes pasados. Todos ellos parecían seguir el mismo patrón. Nada era coincidencia. Trump cerró el expediente de golpe. «Esto es una locura. Yo fui elegido por el pueblo». El hombre entrelazó los dedos sobre la mesa. «Señor presidente, lo que ocurrió hoy en la Casa Blanca no fue un accidente». El niño estaba programado para decir esas palabras, y usted estaba programado para reaccionar como lo hizo. El estómago de Trump se revolvió. ¿Programado? ¿Qué quiere decir? El hombre inclinó la cabeza. Que su presidencia nunca fue cuestión de elección, nunca lo ha sido. Trump se quedó en silencio. El hombre cerró el expediente y lo guardó. Siempre ha creído que controlaba la narrativa, pero hay una historia más grande en juego, y usted solo es un capítulo en ella. Trump respiró hondo. Entonces el hombre sonrió levemente y dijo: «Dígame, señor presidente, ¿por qué aún no ha preguntado de dónde vino ese niño?». Trump abrió la boca para responder, pero no tenía una respuesta, y eso lo asustó más que cualquier otra cosa. Kanye West conducía por las calles de Washington, D.C. sin un destino fijo. La ciudad parecía extrañamente vacía, como si todos supieran que algo estaba ocurriendo y hubieran decidido mantenerse al margen. Su mente no paraba. La imagen del niño, las palabras que pronunció. «Tú me recuerdas, ¿verdad?». Apretó los dientes. No lo recordaba. No podía recordarlo. Pero había algo en él, en su mirada, en su voz, que despertaba un eco en su interior. El teléfono vibró en el asiento del copiloto. Miró la pantalla. Número desconocido. Lo tomó sin pensarlo y contestó: «Kanye West». Silencio. Luego, una voz envejecida y rasposa habló: «No deberías haber estado en la Casa Blanca hoy». Kanye sintió una punzada de incomodidad. «¿Quién eres?». El hombre ignoró la pregunta.
He intentado evitar que llegues hasta aquí. Kanye se irguió en el asiento. ¿De qué estás hablando? De que no eres libre. Nunca lo has sido. Kanye sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si no me dices quién eres, colgaré el teléfono. La voz en el otro lado de la línea suspiró. Todo lo que crees que has decidido en tu vida, cada movimiento, cada palabra, cada fracaso y cada victoria, ha sido escrito antes de que nacieras. La respiración de Kanye se volvió más pesada. Eso es una estupidez. No lo es. En los archivos nacionales hay un expediente con tu nombre. Búscalo. Pregunta por el proyecto Oráculo. Kanye sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué es el proyecto Oráculo? Pero la llamada se cortó. El silencio se apoderó del coche. Kanye estacionó en el costado de la calle y se quedó mirando la pantalla del teléfono. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Y por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo de la respuesta. Los archivos nacionales de Washington, D.C. estaban cerrados a esa hora. Pero cuando Kanye llegó al edificio, las luces del vestíbulo estaban encendidas. Aparcó el coche, salió y cruzó las enormes puertas de vidrio. El guardia de seguridad detrás del mostrador levantó la vista, pero no mostró sorpresa al verlo. Kanye se acercó lentamente. Estoy buscando información sobre el proyecto Oráculo. El guardia dejó de escribir en su computadora. Su expresión cambió. ¿Cómo sabes ese nombre? Me lo dijeron. El guardia lo miró fijamente durante un largo momento antes de levantarse. Sígueme. Atravesaron un largo pasillo hasta un ascensor de metal. El guardia deslizó una tarjeta de acceso y presionó un botón sin etiqueta. Las puertas se cerraron y el elevador descendió. Cuando se abrieron, Kanye vio un pasillo iluminado por luces fluorescentes. Al final, una puerta de acero. El guardia la abrió con otro pase de acceso y señaló el interior. Está todo ahí. Kanye entró. En el centro de la sala había una mesa con una carpeta de cuero negro. Se acercó, la abrió y sintió que su respiración se detenía. En la portada estaba su nombre, West Kanye Omari. Dio vuelta a la página. Había informes de décadas atrás, y en medio del texto, una frase destacada en negrita, sujeto 17, primera prueba exitosa de implantación, comportamiento y trayectoria dentro de las proyecciones esperadas. Kanye sintió un escalofrío. Pasó otra página. Había una fotografía. Era él. Pero la fecha en la parte inferior era 1964. Era imposible. No había nacido en ese año. Siguió leyendo, con los ojos recorriendo cada palabra con desesperación. Objetivo: crear un líder carismático cuya influencia pueda ser manipulada para moldear narrativas sociales y políticas en gran escala. El estómago se le revolvió. No era un peón en la política, era un experimento. La última página tenía una nota escrita a mano. El despertar de West ocurre en el momento previsto. El niño ha sido activado para garantizar que comprenda su papel. El sacrificio debe realizarse en las próximas 48 horas. Sacrificio. La palabra golpeó su mente como un trueno. No se trataba de Trump. Nunca se había tratado de Trump. La conferencia de prensa no había sido para el presidente, había sido para él. Escuchó ruido afuera. Pasos. Alguien intentaba abrir la puerta. Kanye cerró la carpeta y miró a su alrededor. No había ventanas, ninguna otra salida. El picaporte giró. Se preparó para correr. Dos hombres de traje negro entraron en la sala. «Señor West», dijo uno de ellos con calma, «necesitamos que nos acompañe». Kanye sostuvo la carpeta contra su pecho. «¿Qué pasa si me niego?». El otro hombre sonrió. «No es una opción». Lo escoltaron hasta un coche negro sin placas y recorrieron la ciudad en silencio. Tras 20 minutos de viaje, el vehículo se detuvo frente a una mansión imponente, oculta entre los árboles. La entrada estaba custodiada por hombres de negro. Kanye entró. El vestíbulo estaba lleno de figuras conocidas, políticos, empresarios, personas influyentes. En el centro del salón, una silla vacía, y junto a ella, Trump,
pero algo en él había cambiado. «Bienvenido, Kanye», dijo el presidente. Kanye recorrió la sala con la mirada. Nadie se movía. No eran testigos. Eran parte del ritual. La puerta lateral se abrió. El niño entró. Caminó hasta la silla y se detuvo. Miró a Kanye con una leve sonrisa. «Es la hora». Los hombres a su alrededor se tensaron. Por primera vez, Kanye entendió. No estaba ahí para detener el ritual, él era el ritual. El silencio en la sala se volvió asfixiante. Kanye no se movió. El niño estaba de pie junto a la silla vacía, observándolo con una expresión serena. No había temor en su rostro, ni ansiedad, solo certeza. Trump se cruzó de brazos. «Puedes sentarte ahora», dijo con voz tranquila. Kanye dio un paso atrás. «No voy a jugar su juego». Los murmullos se detuvieron. Trump sonrió, como si hubiese esperado esa respuesta. «¿Juego? No hay juego aquí. Hay destino. Y el tuyo ha sido sellado hace mucho tiempo». La respiración de Kanye se aceleró. «Esto es una trampa». La mujer de vestido negro que estaba al fondo del salón habló por primera vez. «Trampa es una palabra equivocada. Fuiste elegido». Kanye miró a su alrededor. Todos en la sala esperaban. No había nerviosismo, ni ansiedad, como si ya supieran que no tenía más opciones. «No me someteré a esto». La mujer inclinó la cabeza. «¿Entonces prefieres que alguien más lo haga?» Kanye sintió un escalofrío. «¿De qué estás hablando?» El niño, aún junto a la silla, habló suavemente. «Si no lo haces tú, otro tomará tu lugar. El ciclo debe continuar». Trump dio un paso al frente. «Hay fuerzas en este mundo que son más antiguas que los gobiernos, más antiguas que la historia misma. Cada generación, un líder es moldeado para mantener el equilibrio. Tú fuiste el elegido». Kanye negó con la cabeza. «Yo no elegí nada». El niño inclinó la cabeza. «Pero fuiste diseñado para hacerlo». Kanye sintió que el aire le faltaba. Trump se volvió hacia la multitud. «¿Crees que tu éxito fue un accidente? ¿Crees que los medios te dejaron hablar sin razón? Tu voz no era tuya, nos pertenecía». El niño extendió la mano hacia Kanye. «Siéntate». El peso de la sala cayó sobre sus hombros. Por primera vez, Kanye entendió la verdad. Esto no era sobre política, no era sobre Trump, no era sobre la Casa Blanca, era sobre algo mucho más grande, y él era la pieza final. El mundo entero pareció reducirse a ese momento. Kanye miró la silla vacía. Sabía que si se sentaba, el ciclo continuaría. Pero si se negaba, el niño lo miraba con paciencia infinita. Trump permanecía inmóvil, esperando. Las figuras en la sala ni siquiera parpadeaban. Kanye respiró profundamente. Luego, hizo lo inesperado. Derribó la silla. El estruendo resonó por toda la sala. Algunas de las figuras en la multitud se movieron. No con miedo, sino con incertidumbre. Trump frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?» Kanye no respondió. El niño sonrió. Por primera vez parecía verdaderamente sorprendido. «Rompiste el ciclo», dijo el niño en un susurro. Las luces de la sala parpadearon. Por un instante, Kanye sintió que la realidad temblaba a su alrededor. Las sombras de los asistentes comenzaron a desvanecerse. Trump permaneció en pie. Pero el niño desapareció. El salón se disolvió en la nada. Kanye parpadeó. Y estaba en la calle. Solo Washington, D.C. brillaba a su alrededor como si nada hubiera ocurrido. Se miró las manos. Todavía tenía la carpeta con el expediente del proyecto Oráculo. La abrió. Las páginas estaban en blanco. Se quedó ahí, mirando el vacío de la noche, sintiendo que el peso sobre sus hombros se había ido. Entonces, su teléfono sonó. Lo tomó y contestó. Una voz joven habló al otro lado. «Felicitaciones». Kanye sintió un escalofrío. «¿Quién eres?» Hubo una pausa. «Rompiste el ciclo. Ahora veremos qué pasa después». La llamada se cortó. Kanye respiró hondo. Por primera vez en su vida, sabía que la elección era suya.